¿Hace cuánto tomaste la mentoría? Ya van a ser 2 años. Cuando entraste al programa, ¿cuántas propiedades tenías? 0. En este momento, ¿cuánto tienes de ingreso pasivo? Tengo 7 propiedades. Están rondando los $4,500 más o menos. De 0 a 23 puertas a los 26 años. Ganaba $750 como abogado recién salido a los 24 años. Y en 2 años ha creado este portafolio que le ha dado mucho más que su libertad financiera, la certeza de poder vivir en donde quiera. A los 26 años, impresionante. Este muchacho es maravilloso. Realmente es una inspiración. Él vive en Bolivia. Tendría todas las razones para mi vida porque diga, no tengo mucho, nena. Y sin embargo, utilizando estas herramientas que tú puedes utilizar, ha transformado su vida. Y no solamente tiene sus propiedades, sino que tomó su carrera y está administrando 40 propiedades. Increíble, a los 26 años. Tú puedes hacerlo. Mira, este episodio está espectacular. El segundo podcast que le hacemos a Mauricio, que ha logrado estos resultados espectaculares, como tú los puedes lograr. Abre tu mente, abre tu corazón, permítete pensar a largo plazo, permítete creer en ti. Si tú estás viendo esto es porque en una parte hay 2 cosas que me dicen que tú veas esto. Primero, que tú quieres crecer financieramente, y lo segundo es que tú sabes que tú puedes hacerlo, porque si tú piensas, no, es que yo no soy un idiota, que no puedo, ni siquiera me darías esto porque no, es que yo no voy a ver cómo hacer cohetes para ir a Marte, porque no entiendo nada, ni siquiera veo eso, pero ¿cómo comprar una casa al año? Si tú estás viendo eso porque tú sientes en una parte tuya que tú puedes hacerlo, y si tú te comprometes, tengo absoluta certeza que como miles de mis estudiantes lo puedes lograr. No te pierdas este episodio que está espectacular. Para invertir mejor, estás en Ingresos Reales con Bienes Raíces con Carlos Davis. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Genial verte de nuevo y estar de nuevo acá. De nuevo, porque hace 1 año y medio hicimos un podcast contigo. ¿Qué edad tienes? 26 años. 26 años y es un colega regenerado también como yo, ¿cierto? Cuando yo te conocí eras abogado recién salido, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿hace cuánto tomaste la mentoría? Ya van a ser 2 años. Comencé con el taller avanzado, 8 meses, y luego dije, necesito más info y me pasé a la mentoría. Cuando entraste al programa, ¿cuántas propiedades tenías? 0. ¿Y qué edad tenías? Ahí tenía 23, yendo a los 24 más o menos. Y una pregunta, ¿eres de familia acomodada? No. Entonces, cuando tomaste el programa, ¿estabas saliendo de la universidad de ser abogado, sí? No, estaba ya con 2 años ejerciendo. ¿No tenías propiedades? No tenía propiedades. Y entonces comenzaste a tomar el programa. ¿Y cómo compraste la primera propiedad? La primera propiedad, me acuerdo muy bien, la primera vez no se olvida. Me ayudó mucho mi novia en la negociación con la dueña de la propiedad. Yo tenía unos parámetros bien claros de qué es lo que tenía que comprar, qué era la rentabilidad que estaba buscando. Y así fue buscando. Lo que más me tomó tiempo fue buscar y escuchar 1000 veces no, porque tenía que probarme en el precio. Y bueno, salió la primera. No fue rápida, la negociación duró como unos 4 meses, pero salió. ¿Un apartamento, una casa? En un departamento de un dormitorio. Ok. Y entonces, ¿cómo conseguiste la cuota inicial? ¿Cómo la financiaste? Como hice yo, al principio lo financié con el banco porque ya tenía, antes de comprar una propiedad, yo había sacado mi tarjeta de crédito. Todo comenzó con la tarjeta de crédito, iba facturando todo lo que hacía y ahí el banco me vio que tenía constancia de ingresos, ¿no? Y el banco me financió. Y la cuota inicial o el enganche, como se conoce acá, yo lo saqué de mis bolsillos ya, de mis ahorros. ¿Tú eres empleado o tenías tu oficina independiente? Era empleado. Entonces, el tener un recurso de salario te ayudó con el banco para que te empezara. ¿Y tenías ahorros? Sí. Y fíjate qué inteligente. Sales de la universidad, tú eras bueno organizando tus finanzas, ¿cierto? Porque o si no, no tendrías ahorros. Y lo que hiciste fue invertir en un programa que seguramente fue costoso para ti en ese momento, pero que tú dijiste, un momentico, si yo tengo ahorros y no sé en qué invertirlos, voy a educarme en cómo invertirlos. Exactamente, porque antes de entrar al taller avanzado, yo escuchaba todo el tiempo en el auto los audios, los podcasts y me iba alimentando de eso,
eso, ¿no? Y hasta que dije, pucha, necesito información precisa, así que entré al taller primeramente, ¿no? Bueno, y te voy a hacer esta pregunta. ¿Qué fue lo que te hizo tomar la decisión por este programa y te llevó a decir, bueno, este es el que yo necesito? ¿Qué fue lo que te llevó a tomar la decisión por nosotros? Porque solamente consumía tu contenido, no consumía otro Ay. contenido. Yo conocía a Carlos, que es el máster de inmobiliarias, bienes raíces, y no conocía otros más, digamos. Así que solamente me enfocaba en tu contenido. Pero antes de tomar la decisión, tú eres abogado y entendiste que no era solamente la teoría, sino ¿qué te hizo creer en la información? Los testimonios bastantes, ¿no? Y lo que inspiraba, digamos, a mí me inspiraba personalmente los testimonios y me decía, yo quiero ser parte de esto, yo quiero ser un día acá en una entrevista de Carlos porque ese es mi objetivo, ¿no? A mediano plazo y eso fue lo que mayormente me incentivó a hacerlo y la parte, mi seguridad, porque las personas que invierten en bienes raíces generalmente invierten por seguridad y por aumentar su patrimonio, ¿no? Genial. Entonces compras la primera propiedad y esta fuiste a vivir o la rentaste. La renté, encontré un rentista a los 2 meses, creo, porque estaba un mes en arreglos y todo, y el segundo mes lo renté. Hasta el día de hoy, la persona que vive ahí me sigue pagando. ¿Y te está dando flujo positivo? Siempre. La misma rentista, hasta el día de hoy, me sigue rentando la misma. Genial. Y entonces fue la primera propiedad y dices que tu novia te ayudó con eso. Mi novia me ayudó a convencer a la dueña a bajar el precio que quería para que mis números entraran. Así que ella manejó la última parte de la negociación y demás, digamos, no complementamos porque nosotros dos solíamos ir en mi auto a preguntar a los guardias, los consejos de los condominios si tenía alguien que vendía y así a probarnos, ¿no? Y así llegamos ahí. ¿Y ella también es abogada? Sí, es abogada. ¿Y ella también renunció a la carrera o sigue siendo? No, ella sigue ejerciéndola. ¿Y es empleada o es independiente? Es empleada. Entonces ella también oía los podcasts. Sí, bastante conmigo. Muy bien. Entonces, ¿cómo compraste la segunda propiedad? La segunda propiedad ya fue un poquito más de experiencia porque ya fui buscando en todos los portales. Por ejemplo, la primera propiedad la encontré tocando las puertas y la segunda propiedad fue en un periódico. Yo leo periódico, en un periódico vi la publicación de una y dije, voy a llamar. Y la persona que lo estaba vendiendo era una persona adulta, era abogado y que lo estaba vendiendo súper barato porque necesitaba irse del país. Así que yo ahí me probé también, dando un precio más o menos un 30% debajo y me hizo esperar un poco, pero al final aceptó. Eso lo hice con el flujo que me estaba pasando la primera propiedad, digamos, ¿no? Así que con eso también me endeudé, digamos, ¿no? O sea que tú seguiste ahorrando con tu trabajo y además ahorraste lo del flujo positivo que tenías de la segunda propiedad y esa fue la cuota inicial o el enganche, como tú dices, de la segunda propiedad. Sí, exactamente. ¿Que fue también un apartamento o una casa? Okay. Esa fue una oficina en el centro de la ciudad y bueno, hoy en día está arrendada. Era una oficina pequeña de 30 metros cuadrados. ¿Y te da flujo positivo también? Me da flujo positivo. Muy bien. Y mientras tanto, ¿qué hacías con tu carrera? En ese entonces seguí ejerciendo, siendo empleado normal. ¿Y la tercera propiedad? A la tercera propiedad ya fue ¿Cuánto tiempo? 4 o 5 meses después dije voy a salir al mercado de nuevo a ver qué tal, porque cuando yo compro me salgo un rato del mercado y dije bueno, voy a ver el mercado y estaba estudiando un poco el mercado, los precios, porque quería comprar una zona donde pueda hacer yo Airbnb y me fui estudiando las zonas, qué zonas y encontré un lugar en el norte, cerca del aeropuerto y un edificio que estaban generalmente los precios un poco caros, pero yo llegué a comprar la propiedad con un agente inmobiliario que me encontró esa misma propiedad. La que estaba buscando era 30 metros cuadrados, un condominio, era un monoambiente o aparte estudio, que un abogado también le estaba vendiendo, un abogado que lo había obtenido por un caso en forma de pago y a él el precio no le importaba mucho, sino hacer líquido su pago, digamos, ¿no? En ese entonces las propiedades ahí se vendían en 35 y yo la compré en 27. Esa sí la compré al contado en 2 pagos. Siempre lo manejaba con mis ahorros. Así salió la tercera propiedad. ¿Y esa la financiaste después o la dejaste paga? Para comprar la cuarta propiedad, de ahí me sirvió. O sea, esta la hipotecaste. Ajá. Y sacaste la cuota inicial de la cuarta propiedad.
¿Y cuál fue la cuarta? La cuarta fue a los mismos dueños que me la vendieron la tercera, porque dijeron, mira Mauricio, yo tengo también en este mismo condominio otro departamento, pero está con una deuda y déjame verla, hija. Entre abogados nos entendimos. La deuda se tenía que pagar como en un año y yo tenía que pagar solamente la inicial y luego devolver la deuda a la persona que estaba viviendo ahí, ¿no? Entonces yo financié el inicial con la tercera propiedad y el último pago que le hice a la persona que se estaba viendo del lugar es como un anticrético, no sé si conocen muy bien el anticrético, se salió del lugar y yo recién le pagué después de un año. O sea, tú le renegociaste esa deuda con esa persona. No, porque esa persona tenía que salirse de un año y esa persona para salirse tenía que recibir el dinero que había prestado. Entonces, como yo quería la cuarta propiedad, yo di un pago inicial con la obligación de darle el dinero que se le debe sin intereses, sin nada, a la persona que estaba viendo ahí para que se salga. Por eso, pero la cuota inicial fue con la hipoteca de la tercera, pero ¿de dónde sacaste para el saldo de esa cuarta propiedad? Cuando refinancias la tercera, digamos, me prestaban hasta el 80% del valor, digamos, ¿no? Entonces yo no solo saqué la inicial, saqué todo, digamos, ¿no? Me quedé con ese dinero restante para pagar. Okay. Y entonces, una vez le pagaste al anticrético, o que sea la persona que estaba ahí, te quedó libre esa cuarta propiedad. Libre esa cuarta propiedad. ¿Y esa cuarta la hipotecaste después para comprar la quinta o qué? Todavía no. Todavía ahí me paré porque dije, ya cuarta, estamos bien. Ahí aprendí otro negocio. Porque cuando compré la tercera, me estaba viendo tan bien en Airbnb de una propiedad que yo pagué $30,000, sacaba casi $700 mensuales. Eso es demasiado. Y me estaba viendo tan bien y dije, necesito aprender muy bien. Y me enfoqué solamente en eso, en aprender a mejorar mi administración y mejorar mi servicio, ¿no? Y en el transcurso de la tercera a la cuarta, yo ya estaba ofreciendo servicio de administración. Así que la cuarta la hice con ese objetivo de amoblarla, ponerla bonita y rentarla por Airbnb porque era en el mismo edificio, en la misma zona. Y cuando la tuve la cuarta vacía, fue el primer día, a los 10 minutos que la tenía lista, entró una persona por 1 mes y medio y me pagó una buena plata. Entonces, fíjate, y eso realmente es algo que me halaga mucho, que mis estudiantes, muchos, no solamente terminan comprando propiedades, sino haciendo negocios para otros, con bienes raíces, habitaciones, mi respeto. ¿Y tu novia, cómo se llama tu novia? Yanina. Y Yanina te ayudó en esos procesos. Ella sí me ayudó porque ella me ayudó con el tema de la administración, con el tema de la limpieza, íbamos con la bebé y así, limpiábamos, salíamos y esa era la rutina, digamos. ¿Qué sueldo en dólares tenías cuando comenzaste a tomar la mentoría? Cuando comencé en dólares, más o menos unos $700. Ganabas como abogado recién salido. Sí. En este momento, ¿cuánto tienes de ingreso pasivo? Ni siquiera estoy hablando del trabajo como administrador, sino solamente de tus propiedades. Están rondando los $4,500 más o menos. Más lo que ganas con el trabajo de administrador. No, es que pasa que tengo 7 propiedades, la mayoría está en Airbnb, 5 de 7. Cada una me arroja unas buenas utilidades más o menos, ¿no? A veces más, a veces menos, pero más o menos rondan ahí de 4,000. Y dime una cosa, ahorita me contaste que tienes 7, pero que vas a tener una que tiene 7 puertas. 16 puertas. Es lo que te comenté en el primer podcast, que yo estaba comprándome un problema. Estaba comprando una casa con el tema de herencia, que yo me iba a comprometer a desenredar toda la chipadera. Y bueno, ya está desenredada. Solamente me falta la licencia de construcción y son 16 puertas ahí que voy a construir. Tremendo. Eso es algo que estamos comentando antes del podcast, que esa es una de las ventajas, por ejemplo, de haber sido estudiado Derecho, ¿cierto? Que ahí tienes la capacidad de entender el problema y de solucionarlo y de convertir tu talento en algo que en vez de cobrar una comisión o una tarifa, utilizaste eso para aumentar tu patrimonio y tus ingresos pasivos. Sí. Impresionante. Entonces, con esto ya, tu próximo paso va a ser seguramente comprar pequeños edificios, ¿no? Ahorita mi próximo paso, bueno, ahorita tengo en mente construir eso porque no tengo experiencia en la construcción, así que quiero agarrar experiencia en eso y ver qué tal me recibe el mercado, porque mi idea es hacer pequeños cuartos de 4x4, ya que estoy al lado, a media cuadra o una cuadra de un hospital municipal, así que hay bastantes residentes que entran y salen, ¿no? Ese es mi objetivo, ¿no? Ponerlo en marcha, y ese es ahorita en lo que estoy pensando, lo que me está tomando más tiempo, ¿no? Ahorita un objetivo a mediano plazo, más o menos emigrar y repetir lo que estoy haciendo en Estados Unidos. ¿Por qué quieres irte para Estados Unidos? Porque creo que puedo aplicar lo mismo que aprendí aquí de una manera, creo que más costosa al principio, pero mejorar mis ingresos, digamos, allá, ya que la situación del país acá hoy en día, desde el último podcast, ha empeorado bastante.
Ok, te voy a decir lo siguiente. ¿Hablas inglés? Sí. ¿Y tu mujer qué dice de eso? Se lo comenté y está de acuerdo, digamos, ¿no? Porque Sí. confía en mí que yo lo puedo hacer, digamos. Una sugerencia que te voy a dar es la siguiente. Tú tienes algo que está funcionando y que te está funcionando bien. Entonces lo que yo te diría es que una de las tendencias que tenemos las personas es, como esto me está funcionando bien, yo soy capaz de hacerlo en cualquier parte. Y eso es cierto y no es cierto. Es cierto porque este modelo funciona en cualquier parte, tú lo sabes si lo has visto, y no es cierto porque es diferente y tienes que empezar de cero y tienes muchos desafíos. Ahora, si tú tomas y dices, bueno, me voy a poner un plan a 10 años y voy a comenzar a tener un ingreso pasivo en 5 años de $10,000, en ingreso en donde tú estás. Y de ahí comienzas a venir a Estados Unidos por temporadas. No empiezas a comprar, porque aquí en Estados Unidos dicen, si quieres salir de Estados Unidos con 2 millones, las fórmulas que llegue con 4. Ya me has oído seguramente ese comentario, porque es fácil, aquí te venden todo y te dicen que es fácil todo y te cantan la canción que tú quieras oír. Entonces lo que yo te propongo es que, bueno, nos vamos por 3 meses y vas a una área, haces la tarea, la misma que estás haciendo, pero sin comprar. Y hasta que tú tengas la certeza de que conoces. Entonces lo segundo es, ¿cómo me vengo? Es que me voy a venir con esta visa o con lo otro. Y solucionas paso a paso para hacerlo bien, de manera que tú puedas mantener los dos mundos, para que no tengas que, no, es que acabo lo que tengo acá, sino, bueno, a lo mejor como Frank Sinatra, si lo puedes hacer allá, lo puedes hacer acá, pero te das el tiempo para hacer. ¿De acuerdo? Para no despilfarrar o malgastar o mal cuidar lo que tú tienes. Y hay algo que yo creo que todo se puede en la vida si uno lo planifica. Estoy allá o estoy aquí. Tengo esto o tengo esto. No, y a lo mejor puedes tener todo, pero ¿cómo lo puedes tener? Y a lo mejor puedes decir, voy a vivir un tiempo acá, voy a vivir otro tiempo acá. Y dejas que la vida también te vaya diciendo, oye, Mauricio, por ahí no, por ahí sí, cuidado por ahí. ¿De acuerdo? En vez de dar pasos grandes, vas dando pasos pequeños pero sólidos. ¿Qué piensas de eso? No, totalmente de acuerdo, porque mi idea era esa, ¿no? Ir un tiempito, volverme para ir estudiando el mercado, cómo se comporta, eso, pero ahorita ese es mi meta a mediano plazo, pero en agosto iré a hacer lo mismo que dijiste en Argentina, ver cómo está también allá el mercado, porque a la medida también que yo iba invirtiendo, iba conociendo a mucha gente que me dijo, pucha, Mauricio, ayúdame con tu conocimiento, y también le metía, asesoraba a gente, me pagaba muy bien y yo les colocaba su inversión en una propiedad que ellos no sabían. Cuando una persona que no conoce muy bien las inversiones inmobiliarias no sabe lo que quiere, tu respuesta es quiero ganar más o quiero ganar mucho. Realmente no funciona así, ¿no? Y así entró la quinta propiedad en ese asesoramiento, porque mi objetivo era que mi familia se meta conmigo en este mundo y lo logré. Impresionante. Eso. Pero mira, entonces lo que yo te digo, y estás tan joven que tienes todo el potencial, pero no te sobreestimes. Perdóname que te lo diga de esa manera, porque eso fue uno de mis grandes errores. Como yo empecé de cero, tuve tanto éxito, yo pensaba que podía hacer lo que yo quería cuando yo quería. Y la vida no es tan simple. No que no lo puedas hacer, pero que toma un tiempo. Entonces, por ejemplo, vas a Argentina, a lo mejor vas a Chile, ¿cierto? Y miras Argentina, miras Chile, porque eso te va a dar puntos de vista de referencia, del crédito, de la visa, de lo que tú y tu familia, tu mujer quieren, ¿cierto? Porque no es únicamente la parte económica, es cuál es la calidad de vida que ustedes quieren construir y cómo lo pueden crear, ¿de acuerdo? España, una posibilidad, bueno, vamos a mirar España, que España es tremenda para invertir, yo creo que España es más fácil que Estados Unidos, porque sí, ahí la gente habla, no, que los ocupas, como en América Latina también nos pueden invadir las propiedades o lo que sea, siempre hay desafíos, ¿cierto? Y hay que mirar cómo se manejan, no es negar la situación objetiva, pero sí informarse. Y si tú haces eso, tú vas a crecer de una forma increíble. De verdad que me siento honrado de que ustedes dos estén en mi programa y tengo mucha certeza de que van a llegar muy lejos. Entonces, mantén la modestia, la humildad, la calma y disfruta lo que estás haciendo. Totalmente de acuerdo. Sigo teniendo el cable a tierra, no vuelo, así que estoy ahí, ¿no? Bueno, ¿qué le dirías tú a una persona que tiene 24 años, 25 años, 26 años y que, es que no hay oportunidades para los jóvenes en mi carrera, es muy competido y paga muy mal, bla, 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 bla?
algo que me sirvió a mí, no conformarme con mi zona de confort, salir ahí, probar otras cosas y si se le gusta, buscar una persona que lo ha hecho, que lo hace e invertir en educación. Eso es la verdad a mí lo que me hizo pues para arriba. ¿Por qué? Porque yo invertí creo que $800 en el taller, pero es algo insignificante realmente de todo esto, de estos 3 años. Es absurdo comparar una cosa, la ratificación con lo invertido. Bueno, muchas gracias. De verdad, bueno, y a ti que estás viendo esto, mira que no hay edad. Este muchacho a sus 26 años ya tiene libertad financiera y con una carrera. Es que derecho solo sirve en mi país. Él ha utilizado todo su talento para educarse, para crecer con sus valores, porque los valores que él tiene son espectaculares, de visión de largo plazo, de organización financiera, de apertura para aprender. Pero ya a los 26 años ya puede decir en qué país vive. Es impresionante. Él podría elegir: voy a España, voy a Estados Unidos, voy a Argentina, voy a Chile, a donde él quiera, con su familia. Y realmente eso lo ha creado de cero. Ganaba $750 como abogado recién salido. Y ya tiene mucho más que su libertad financiera. Como tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer de menos cero si tú te comprometes. No es de un día para otro. Como nos dice Mauricio, hay que salirse de la zona cómoda, hay que realmente incomodarse, aprender, hacer el esfuerzo, invertir en la educación de verdad y ver la posibilidad que tú tienes de crear los resultados que tú quieres para tu vida. Porque tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto.